Uno de los últimos manotazos que Alejandro Yamatei pegó en la administración pública por medio de un abuso de poder fue la elaboración de 3,000 ejemplares de sus memorias presidenciales y que quedaron plasmadas en este libro, cuyo costo llegó al $500,000 de quetzales. Hemos logrado conseguir esta copia y que hoy les presentamos a ustedes en Somos el Combo. Claro, sí, es un libro bastante ostentoso, Marvin. Es un libro que cada libro costó 144 quetzales. Un libro que llama la atención por su tamaño. Vean ustedes el tamaño de este libro. 11 pulgadas por 22 pulgadas. Bastante grande. Y obviamente lo que llama son las características del mismo, que es un libro bastante ostentoso, como lo decimos. Vean ustedes la guardacubierta. Es esta. Y aquí ustedes pueden encontrar perfectamente que esta es tela y que está grabado aquí el nombre de Alejandro Yamatei, hasta con el escudo de Guatemala. Imagínense ustedes, está grabado. Y ahí podemos ir encontrando más cosas. Por ejemplo, el libro está cosido, no es pegado, por ejemplo, es cosido. Y más detalles que se pueden encontrar, 200 hojas couché. Ni siquiera es bond como tal, son hojas couché, todas a full color. Llama la atención que es un libro, Marvin, de las memorias de Alejandro Yamatei, un libro personal que se imprimió con fondos públicos y para su elaboración se utilizaron recursos del Estado porque entraron editores, diseñadores, etc. ¿Quién hizo este trabajo? La Editorial Cultura del Ministerio de Cultura y Deportes. Y lo grave es que a pesar que se imprimió con fondos públicos, este es el único ejemplar que queda en la Editorial Cultura. ¿Dónde están los otros 2,999 ejemplares? Eso es algo que el Ministerio de Culturas no ha dado explicaciones. Y es que además llama la atención, tal y como lo decía Sonny, que los libros no se encuentran en ningún lado, no se localizan estas memorias presidenciales, cuyo objetivo al final de cuentas es resaltar el trabajo de Alejandro Yamatei, pero que se hizo con fondos públicos y que hoy lamentablemente no sabemos dónde se encuentran estas copias. Partiendo de eso, Marvin, podemos hablar un poco del contenido del mismo. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que encuentra aquí la gente? Supuestamente es un libro sobre las memorias presidenciales, pero también hay capítulos que hablan sobre la vida personal de Alejandro Yamatei, que no tiene absolutamente nada que ver con las memorias presidenciales. Entonces, al final, esta no es la justificación, por eso es de que decimos, es un libro personal con el que se utilizaron fondos públicos para imprimirlo. Y ahí creo que, Marvin, es bien interesante lo que dice el prólogo del libro, que fue escrito por el entonces secretario de Comunicación, vocero presidencial, Kevin Alberto López Oliva. El prólogo del libro, él dice de que es un hito la publicación de este texto porque es un tipo de rendición de cuentas. Y al final no existe la rendición de cuentas aquí. Es lo que empiezas a contar anécdotas a título personal que de nada sirve conocerla a la población guatemalteca. Yo creo que aquí es bien interesante todo esto. Es un libro de memorias presidenciales, pero lo que hace es poner la cara a Marvin. Aquí pueden ver ustedes perfectamente de los amigos de Alejandro Yamatei en el gobierno y que hablen cosas bonitas de él. Eso no es un libro de memorias presidenciales, esas no son memorias presidenciales. Esto no se puede justificar como un gasto público y decir que se pagó $500,000 de quetzales. Imagínense ustedes, $500,000 de quetzales por este libro de fondos del Estado para poner gente a hablar cosas bonitas de Alejandro Yamatei. Eso a mí me parece un insulto para los guatemaltecos, un insulto para las finanzas del Estado. Y la verdad que es un libro, yo aquí tengo varios datos, Marvin, y creo que vale la pena decirlo. Es un libro de 200 páginas, es un libro que tiene sinfín de fotografías. Y así como pueden ver esta fotografía de acá, hay 60 fotografías en este libro en donde Alejandro Yamatei es la figura principal. Le gusta de una forma bien egocéntrica poner fotografías de él a cada rato en este libro. Lo que menos hay en este libro es texto y hay más fotografías. Y aquí pueden ver ustedes todo lo que va hablando, habla del COVID. Y a mí me llama mucho la atención una parte, Marvin, de este libro, que creo que está en una de las páginas de aquí, donde teníamos un superhéroe como presidente.
Y es esta cita. Vamos a ver si la podemos acercar ahí, Marvin. Esta cita, donde el presidente dice que por el conocimiento que él tenía como médico, Guatemala fue uno de los primeros países en empezar a utilizar la mascarilla y que así se evitó una gran tragedia con el COVID en Guatemala. Nosotros tuvimos un presidente como superhéroe. Él dice que incluso se peleó con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud porque le recomendaron que en Guatemala no se aplicara la mascarilla y que él dijo que no, y que gracias al conocimiento epidemiológico de él es que el país no tuvo una mayor tragedia con el tema de la COVID. Eso me parece un insulto, a la memoria de los guatemaltecos que murieron en la pandemia, de la gente que se enfermó y quedó grave después de esto, de que él trate de decir de que gracias a él el país no estuvo peor. Y gracias a él mucha gente se murió, porque él llegó a enriquecerse, sus funcionarios, sus amigos llegaron a enriquecerse y agarraron la pandemia como un negocio. Me parece un insulto ese tipo de cosas. Y aquí Alejandro Yamatei va contando un montón de anécdotas. Aquí, disculpa que te interrumpa, aquí hay que recordar cómo el círculo cercano de Alejandro Yamatei, tal y como lo decía, se enriqueció durante la pandemia. Y obviamente ver este tipo de cosas, pues, son un insulto a los ciudadanos. Claro, entonces aquí lo que quiero otra parte bien interesante, Marvin, ya que estás en esta página, porque desde la página 52, para ser exactos, que es esta página, hasta la página 81, son 30 páginas aproximadamente en la que Alejandro Yamatei habla de su niñez, de su adolescencia, de dónde trabajó, de cuando trabajó en el Tribunal Supremo Electoral, de cuando trabajó en el Ministerio de Salud, de cuando trabajó en el sistema penitenciario. Eso no tiene absolutamente nada que ver con las memorias presidenciales. No tiene nada que ver con el trabajo que él tuvo como presidente del país. Aquí mira, Sonny, de hecho hay unas imágenes cuando él estudiaba. En el Liceo de Guatemala. Sí, aquí hay unas imágenes que, digamos, hasta señala la foto con sus compañeros y todo, y una foto aquí de Alejandro Yamatei, obviamente, y todo esto pagado con recursos públicos, ¿cierto? Sí, entonces, como les digo, es un libro de memorias presidenciales, tratan de justificarlo como una rendición de cuentas, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con rendición de cuentas, saber sobre la niñez de Alejandro Yamatei. De usted que nos está viendo, ¿de qué le sirve usted saber sobre Alejandro Yamatei? Eso no es rendición de cuentas sobre lo que hubo en su gobierno, absolutamente. De nada nos sirve como guatemaltecos saber dónde estudió en su niñez, de nada nos sirve de que no le daba miedo llegar a estudiar al Liceo de Guatemala. De nada nos sirve saber que él trabajó en el Ministerio de Salud, que después se fue al Tribunal Supremo Electoral y que trabajó como director del sistema penitenciario, porque no habla absolutamente en 30 páginas de lo que ocurrió en su gobierno. Habla solo de yo y yo. Eso no son memorias presidenciales. Y fíjate, Sonny, que aquí hay otra parte bien interesante, que es una parte que es en la página 77, sería la página 78, 79, y aquí Alejandro Yamatei aparece abrazando a una señora, y esta parte le llaman una promesa de vida y de fe, y él dice aquí que la promesa hecha a Dios en una etapa difícil en mi vida, y principalmente su cumplimiento hasta la actualidad, ha sido el motor que renueva diariamente mis fuerzas a lo largo de estos 4 años. Es así que desde el 14 de enero de 2020 he estado comprometido con el servicio público, dice. En ese momento expresé que mi objetivo no era convertirme en el primer mandatario de la nación, sino en su primer servidor. Y es que esto, Sonny, lo quería mencionar porque contrasta precisamente con el titular de uno de nuestros libros, de nuestro primer libro, cuando él decía que no quería, yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más, y que luego publicamos nuestro segundo libro nosotros, que se llama Así me convertí en un hijo de puta más. Eso, digamos, contrasta con todo eso, porque recordemos que el gobierno de Alejandro Yamatei ha sido un gobierno con serios señalamientos de corrupción, claro, donde su círculo cercano se enriqueció. Si no, recordemos el caso de su pareja Miguel Martínez, que se enriqueció junto a su familia, los amigos de Alejandro Yamatei, muchos de ellos hoy diputados al Congreso de la República, gente que lo que menos hizo fue llegar a servirse. Por supuesto, sí, gente que no llegó a servir, y llama mucho la atención que en este libro no hay fotografías de Miguel Martínez.
Eso también es cierto. Ni tampoco Miguel Martínez es mencionado en el libro, a pesar que hay una página donde habla puntualmente del centro de gobierno. Alejandro Yamatei habla del centro de gobierno y las críticas que recibió al haber creado esta comisión como tal, pero nunca menciona a Miguel Martínez y trata de justificar el trabajo del centro de gobierno. Lo que sí habla Alejandro Yamatei ahí, Marvin, y está en estas páginas, es esto, del nombramiento, o mejor dicho, la reelección de Consuelo Porras como fiscal general del Ministerio Público. Le dedico un espacio a Consuelo Porras. Le dedica un espacio. De hecho, hay 2 fotografías donde aparece Consuelo Porras en este libro de las memorias de Yamatei, y él explica de que la reeligió a ella porque ella era la mejor candidata de los 6 que le mandó la nómina de la comisión de postulación. Voy a buscar aquí la otra foto. ¿Te recuerdas dónde está, no? Él explica más adelante, más atrás. Aquí está. Para enseñarle la otra foto de... Esta foto se refería a Sony también. Esa es la fotografía que ustedes pueden ver. Alejandro Yamatei le dedica un espacio a Consuelo Porras para hablar sobre el buen trabajo que hizo como fiscal general. En este espacio, Alejandro Yamatei, como les decía, dice de que recibió presiones de Estados Unidos para no nombrar a Consuelo Porras, pero que él lo hizo porque ella era la mejor persona idónea para seguir en el cargo. Obviamente lo que no dice en este libro es que la reeligió para que ella fuera su protectora de todos los actos de corrupción que él cometió junto a su pareja y otros funcionarios, y que no lo procesaran nunca por casos de corrupción. Eso es lo que no dice en este libro, ¿verdad? Estos son cosas que en el libro no se dicen, y que él viene ahí y dice que la pone porque fue la mejor. Entonces, este tipo de situaciones, Marvin. Claro, fíjate, Sony, que hay otra parte muy importante que a mí me llama también la atención, en la página 115 de este libro, y dice: el poder se puede usar para bien o para mal, y nosotros hemos buscado utilizarlo en beneficio del país. Pero inmediatamente después, en el siguiente subtitular, dice, habla sobre el nombramiento de la fiscal general, que fue con objetividad y transparencia. Lo que menos hubo fue precisamente eso. Y estas son parte de las páginas, Marvin. El libro, digamos, entre texto y fotografías, hay como intercambiando 140 páginas. Y hay 60 páginas, Marvin, hay 60 páginas donde solo hay fotografías de Alejandro Yamatei. Y por ejemplo, aparece el ministro de Cultura. El ministro de Cultura. Tenía que aparecer, por supuesto, porque fue en el Ministerio de Cultura de donde salieron los fondos para imprimir este libro. Claro. Obviamente había que dedicarle un espacito al ministro de Cultura, no podía dejar de aparecer. Aquí en esta parte, ustedes lo pueden observar, Felipe Aguilar, este ministro, que incluso trató de prohibir la venta de nuestro segundo libro. Claro, sí. Entonces, imagínense ustedes esto. Para mí lo que me llama también la atención, Marvin, de esta parte que estás agarrando ahorita puntualmente, es de que aquí aparece el presidente de la FIFA. Gianni Infantino. Gianni Infantino, y me da risa que lo que hacen creer en este libro es de que Gianni Infantino le dedicó especiales palabras a Alejandro Yamatei para la publicación de su libro. Y lo que hacen es, como el gobierno de Alejandro Yamatei, es mentir y tergiversar las cosas. Porque resulta que Gianni Infantino, en efecto, estuvo en Guatemala, una visita que hizo a la FedeFood, y resulta que pues Gianni Infantino se reunió a Alejandro Yamatei y le entregó una camisola y todo ese tipo de cosas que hicieron. Pero Gianni Infantino dio palabras hablando sobre, pues, en el acto protocolario habló bien del gobierno de Alejandro Yamatei, como hacen todas las personas que vienen al país a visitar a un mandatario. Y ellos sacaron las declaraciones de Gianni Infantino de ese discurso y las hicieron creer aquí como que Gianni Infantino le está dando palabras puntualmente a Alejandro Yamatei. Aparte de eso, son mentirosos con eso, ¿verdad? Malinterpretan este tipo de declaraciones. Y aquí podemos encontrar palabras de varias personas que hacen creer como que le están dando palabras de apoyo y de respaldo a Alejandro Yamatei. Incluso aquí ponen palabras como que se las hubiese dedicado Kamala Harris, la ex vicepresidenta de Estados Unidos. Y también ponen palabras de que hay un personaje bien interesante, de Luis Almagro. Pero hay uno que llama más la atención, y yo quiero hacer énfasis en eso, Marvin. Antes de... también está el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, supuestamente dedicándole palabras para el libro de Alejandro Yamatei, pero lo que en realidad fueron sacadas de un discurso cuando Alejandro Yamatei fue a Ucrania. Entonces todavía tratan de tergiversar la información, haciendo creer que le están dedicando palabras puntuales a Alejandro Yamatei. A mí me llama mucho la atención un personaje, Marvin, y lo quiero decir de una forma rapidita. Marco Livio Díaz Reyes.
Él fue el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, nombrado en el gobierno de Alejandro Yamatei, y resulta que aquí hay palabras que él le dedica a Alejandro Yamatei, en donde le hace ver que es una muy buena persona, donde hace ver de que el señor fue uno de los mejores presidentes que ha tenido Guatemala. Lo interesante es que Marco Livio Díaz Reyes fue recompensado por Bernardo Arévalo y lo nombró embajador de Guatemala en Honduras, ¿verdad? Entonces imagínate, hablando bien de Yamatei, y Bernardo Arévalo lo recompensa nombrándolo embajador cuando no tenía experiencia alguna en el servicio exterior. Sí, las ironías de la vida, ¿verdad? Las ironías de este gobierno. No solo la decisión, muchas otras decisiones que dejan mucho que desear y que los guatemaltecos, pues obviamente esperábamos mucho más del gobierno de Bernardo Arévalo, pero como dicen muchos, está quedando mucho de ver. Sonny, y en este libro, digamos, si uno se va a la contraportada, aparece un texto que dice: hoy con orgullo en mi calidad de presidente puedo afirmar que hemos logrado avances significativos en nuestra misión de reconstruir al país, algo que me esforzaré por detallar en estas memorias. Para mí, un libro de mentiras presidenciales, más que memorias presidenciales, es un libro de mentiras presidenciales porque todo lo hace ver como que hizo cosas y yo, y la verdad que es un libro para hablar de su vida, porque no solo habla del gobierno, Márquez, habla de su vida, de su pasado. Es un libro de Yamatei que se pagó con fondos públicos. Si hablar de su vida, hubiera hablado de otras cosas, ¿verdad? Que eran más relevantes. Ahí hubiera hablado, por ejemplo, de la finca que se compró en Santa María de Jesús, hubiera hablado de los apartamentos que le dieron a sus hijos, hubiese hablado de cómo le cambió la vida a su pareja, Miguel Martínez, pero no lo hace, ¿verdad? ¿Por qué? Es un libro de mentiras presidenciales. Pero lo interesante de todo esto es de que creo que es el tema de debate y discusión, Marvin, y para las personas que nos están viendo, es un libro de las memorias de Alejandro Yamatei. ¿Cómo lo justificaron ellos, digamos? ¿Cómo quisieron ellos meterlo ahí para hacer la marufia de decir es un libro que se tiene que imprimir con fondos públicos? Es decir, que el libro se escribe en primera persona y que es una rendición de cuentas. Bajo el argumento de que es una rendición de cuentas, es que ellos encuentran la fórmula para utilizarlo y pagarlo con fondos públicos. Obviamente, todo esto, digamos, estuvo escondido, no se sabía. Tuvimos que ir a buscar en archivos públicos, tuvimos que hacer entrevistas para llegar hasta esto, porque la gran mayoría de guatemaltecos no sabían de la existencia de este libro. Lo sabían algunos familiares de Alejandro Yamatei, su círculo más cercano, algunos amigos, pero que lo que trataron de hacer fue tenerlo a escondidas, como suele suceder en este tipo de cosas. Sí, yo aquí tengo que decir que el principal responsable de la publicación de este libro, y es con nombre y apellido, es el ministro de Cultura, Felipe Aguilar, y otra persona responsable de este libro es el entonces secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alejandro Yamatei, Kevin Alberto López Oliva, porque estas dos personas fueron las que realizaron este texto, porque si bien Cultura y Deportes puso el personal para hacerlo a través de la editorial Cultura, diagramar, diseñar, corregir este texto que escribió Alejandro Yamatei, lo que hizo la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia fue darle el visto bueno y hacer todas las revisiones para la impresión del mismo. De hecho, vale la pena explicarlo, cuando se manda a imprimir el libro, es como la forma en la que lo ocultaron. El Ministerio de Cultura de Deportes tiene el Viceministerio de Cultura, que a su vez tiene la Dirección General de las Artes y que a su vez tiene la Editorial Cultura. Entonces, es la Editorial Cultura a través de la Dirección de las Artes que publica el concurso en Guatecompras para mandar a imprimir el libro, pero no lo hacen solo. Exacto, es que ahí es el punto, ¿verdad? Sí, lo que hicieron fue mandar a imprimir libros del Palacio Nacional de la Cultura, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, que es el Teatro Nacional, y el Parque Arqueológico Tacalic, Abajo. Ellos mandan a imprimir 1000 ejemplares de cada uno de estos libros y hasta abajo, en las bases de licitación dice, queremos 3000 ejemplares de un libro sobre memorias presidenciales, que el título aún está pendiente de definir. Es decir, que desde el inicio ocultaron la impresión de las memorias presidenciales de Alejandro Yamatei. ¿Esto qué demuestra? Que no querían que los guatemaltecos nos diéramos cuenta de lo que estaban haciendo. Porque Sonny lo explica claramente con este libro, que ahí dentro del proceso que se publicó en Guatecompras, lo que hacen es prácticamente esconderlo y no dar datos exactos. Sí, claro, entonces de esta forma fue como ellos escondieron
la impresión de este libro, la elaboración del mismo, ¿verdad? Entonces, y en las especificaciones se detalla de que era un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, pero al final quien puso los fondos públicos, el dinero, fue el Ministerio de Cultura a cargo de Felipe Aguilar, que recordemos que Felipe Aguilar era un funcionario muy cercano a Alejandro Yamatei. Entonces, trabajó en el centro de gobierno y fue su ministro de Cultura y Deportes. Obviamente, igual que el vocero presidencial, Kevin López Oliva, que precisamente es el que hace el prólogo de este libro. Entonces, desde un inicio, era la opacidad total para que no se descubriera la existencia de este libro personal de Alejandro Yamatei, que se pagó con fondos públicos. Y digo personal, Marvin, porque Alejandro Yamatei, el libro se manda a imprimir durante octubre, noviembre del 2023, los últimos meses de la presidencia de Alejandro Yamatei, y Alejandro Yamatei en su último viaje a Estados Unidos, que fue la última semana de enero del 2024, antes de cederle la batuta a Bernardo Arévalo, él se va a Washington, a una reunión de la Organización de Estados Americanos, OEA, y ahí, como siempre fueron opacos con los viajes de Alejandro Yamatei, él se reunió con un montón de personas, gente de la extrema derecha, republicanos en Estados Unidos, y él empezó a regalar ahí este libro. No lo regalaba como un texto oficial del gobierno, sino él decía, aquí están mis memorias y les regalo un libro. Usted formó parte de todo este tiempo que yo estuve como presidente. Entonces, al final, no fue un libro que se entregara con fines como de gobierno, como una rendición de cuentas, sino que fue un libro que él entregó a título personal. Porque, para empezar, Marvin, no hay más ejemplares en la Editorial Cultura. Y es que aquí hay otro dato relevante, Sonny, que yo creo que vale la pena mencionar. Sí. Cuando se cuestiona a las actuales autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes, ellos dicen no saber nada de esto, ¿verdad? Ellos dicen no saber nada de la impresión de este libro, y eso también llama mucho la atención, porque es una forma de ver cómo las anteriores autoridades se encargaron de mantener oculto esto, pero el actual gobierno tampoco se ha preocupado en fiscalizar en qué se gastaron ciertos recursos. ¿Y por qué menciono eso? Puntualmente la ministra, ¿no? Liwi Gracioso. Así es, pero digamos, ¿por qué menciono esto? Porque al final de cuentas, digamos, la Editorial Cultura, el Ministerio de Cultura, es una oficina realmente pequeña, ¿verdad? Donde trabaja poca gente y todo, y por eso es que ahí se consigue la copia de este libro. Cuando se cuestiona ya directamente a las autoridades del Ministerio de Cultura, No, respuesta. no saben qué decir, no saben qué explicaciones dar, no saben decir qué pasó con los libros, quién los tiene. Los libros ingresaron a la Editorial Cultura, pero a los pocos días después de haberse impreso, fueron retirados por el gobierno de Alejandro Yamatei, cuyo destino final no se sabe. Claro, sí, es esto, y deja mucho que desear el trabajo de las actuales autoridades del Ministerio de Cultura, puntualmente, digamos, donde corresponde toda esta línea, el viceministro Hugo Carrillo y la ministra de Cultura, Liwi Gracioso, porque al final parte de su trabajo es llegar y auditar qué es lo que se hizo en la administración pasada y sobre todo también ver la eficiencia del gasto. Y se pidieron respuestas, nunca existieron. No, y es que adicionalmente a ello también, digamos, el tema del libro no es que sea, digamos, un libro que se publique todos los días o que se publique en memorias presidenciales todos los días. Aquí simplemente tuvo que haber una investigación, tuvo que haberse deducido responsabilidades para determinar por qué se hizo con fondos públicos las memorias de Alejandro Yamatei. Pero de eso no existe absolutamente nada. En el actual gobierno también hay una intención de... Claro, y es que eso llama la atención porque si ustedes recordarán hay que irse, nos vamos a ir unos meses... Febrero 2024. Febrero 2024, cuando precisamente en Vox Populi, que es un medio que investiga el poder, junto a mi colega Sonny Figueroa publicamos un texto periodístico y que tenía que ver con la contratación precisamente de un fotógrafo presidencial que fue contratado a través de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad SAAS, una institución que le da seguridad al presidente, al vicepresidente y a sus familias, pero una institución seriamente cuestionada porque lo que hace es envolver a los
presidentes y vicepresidentes dándoles prebendas y donde muchas veces no se puede fiscalizar a fondo porque ocultan la información. Claro. Pero precisamente este fotógrafo presidencial fue contratado en la SAS, una institución opaca, y que incluso Alejandro Yamatei prometió que iba a deshacer, pero que sigue funcionando en la actualidad. Claro, así es, se contrató al fotógrafo Daniel Salazar con un sueldo de 30,000 quetzales, amigo de Bernardo Arévalo, y entre las especificaciones de su contratación es de que él tiene que recabar en fotografías todas las actividades de Bernardo Arévalo, porque hay un propósito de hacer un libro sobre las memorias de Bernardo Arévalo. Lo que no sabemos es que si ese libro de memorias de Bernardo Arévalo también lo va a pagar el Ministerio de Cultura y Deportes, o Bernardo Arévalo lo quiere hacer a título personal y contrató un fotógrafo con fondos públicos para un libro que después él va a hacer a título personal y querer sacar réditos. Yo creo que este es un caso al que le vamos a estar ya poniendo el ojo encima, porque no es posible de que existiendo este precedente, terrible precedente, de que Alejandro Yamatei contrató a una empresa a través del Ministerio de Cultura para imprimir sus memorias, un libro personal y que se pagó con fondos públicos, el presidente Bernardo Arévalo quiere hacer lo mismo. Claro, entonces nosotros vamos a estar ahí pendientes de lo que pase, vamos a seguir investigando al poder, vamos a ver cómo evoluciona esto en los próximos meses y si llegara a pasar a esto, por supuesto que lo vamos a hacer público, lo vamos a dar a conocer en Vox Populi porque estamos investigando al poder.